¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy estar con cada uno de ustedes en esta nueva semana, con esta serie que hemos estado aprendiendo durante este tiempo. Recuerde, estamos en la serie Cristianismo, religión o relación. Y hemos estado hablando prácticamente esta serie basada en el libro de Romanos, escrito precisamente por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe 11 cartas del Nuevo Testamento. De estas 11 cartas, el libro de Romanos se ha considerado como la columna vertebral de nuestra fe. Es una carta con contenido profundo, contenido doctrinal que nos permite a cada uno de nosotros hasta el día de hoy poder alinear nuestra fe. Recordamos que los primeros cristianos de la iglesia de Roma eran de diferentes lugares, trasfondos, religiones, ideologías, y esto probablemente permitía o hacía que la fe cristiana de la iglesia naciente en Roma tuviera una diversidad de pensamientos. El apóstol Pablo, preocupado precisamente por esta gran diversidad, porque estaban los judíos quienes querían aplicar prácticamente la ley, incluso judaizando a los nuevos gentiles que se estaban convirtiendo en aquel entonces. Estaban también aquellos gentiles, ¿verdad?, que querían hacer caso omiso de la ley. Y esto era, ¿verdad?, una serie de ideologías, pensamientos que provocaba discusiones, ¿verdad? Y también una diversidad impresionante de la doctrina. Y cada quien, ¿verdad?, establecía su propia doctrina. Esto sucede hoy en día en nuestra sociedad y en el mundo que vivimos. Recuerdo a muchas personas decir estas palabras: a mí nadie me va a mover de lo que yo creo. A mí nadie me va a mover de mi religión. A mí nadie me va a mover o me va a quitar lo que mis ancestros, abuelos, tatarabuelos, padres o familiares me enseñaron. Yo quiero decirte hoy en esta mañana, Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Jesús cambia a las personas a través del mensaje del evangelio. Y comencemos en este día lo que queremos enseñar: la salvación por fe. Quiero que me acompañes al libro de Romanos, al capítulo 1, versículos 16 y 17. La semana anterior terminamos con el capítulo 1, versículo 16, hablando sobre la importancia del evangelio, de la buena noticia. Pero quiero tocar un poquito para enlazarme en el versículo 17. Dice: pues no me avergüenzo del evangelio o de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Versículo 17, y es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En otros pasajes dice: por la fe el justo vivirá. Este pasaje de la fe que nos habla acerca de una fe que trae vida a cada uno de nosotros se encuentra también en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc y también en algunos otros libros. Pero vamos hoy a enfocarnos a la fe. ¿Has escuchado en alguna ocasión o en algunas veces has pensado que algunas personas piensan que por sus buenas obras están ganando un pedacito en el cielo? Incluso yo crecí en una familia donde se me enseñó que para ganarme el afecto o la aceptación de mi familia, y en el caso de mis padres, yo tenía que hacer muchas cosas. Recuerdo que cuando no hacía las cosas que yo tenía que hacer o que se me habían encomendado, escuchaba constantemente la palabra: no te quiero porque no haces lo que yo quiero. Crecí con este concepto de que lo que yo hacía iba a ganar mi aceptación de las personas que me amaban. Y si yo no hacía lo que ellos me pedían, muy probablemente, o más bien probablemente y constantemente, yo recibía rechazo.
Por eso cuando yo me acerqué a Jesús, una de las grandes cosas que yo tuve que batallar es poder entender que Cristo me amaba a pesar de lo que no había hecho o de lo que yo había hecho. Y que mi salvación y el amor que Jesús había derramado en la cruz por mí era simple y sencillamente por su gracia. Ahora, hay diferentes tipos de significados de fe. Voy a dar rápidamente 3 significados. Una fe que es una confianza absoluta. Las personas, usted recordará que las personas se acercaban a Jesús porque confiaban en que Él podía hacer un milagro en ellos. ¿Recuerda usted la historia de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, donde Jairo, un hombre importante de una sinagoga, al saber que Jesús iba a pasar cerca de donde él vivía, salió corriendo para pedirle un milagro? Al igual, había una mujer que no se dice su nombre ni se dice a qué se dedicaba, sin embargo se dice su malestar que ella tenía, flujo de sangre, 12 años en una situación difícil. Al saber que Jesús iba a pasar por ahí, en su mente dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Otro tipo de fe, la fe que es una esperanza continua. Esta está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una fe que atrae continuamente una esperanza día a día. Y la tercera es una creencia, sí, que no tiene vida. El apóstol Santiago lo escribe en el capítulo 2, en el 14 al 26, diciendo que es una creencia muerta. ¿Dónde está tu fe sin tus obras? Pero hoy estamos hablando, y aquí el apóstol Pablo está hablando de la fe que salva. Dice la palabra de Dios: esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Con esto el apóstol Pablo nos quiere llevar a un principio. Las acciones, las obras, lo que hacemos no nos salva. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16, la Biblia dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe, mis amados, es un regalo que Dios nos ha dado, porque Él nos salva. Es la gracia de Dios la que nos salva, no es la fe. La fe es la que nos acerca a ese Dios porque creemos en lo que Él puede hacer. Y la palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si alguien le da a usted un regalo, respondería usted: qué amable. ¿Cuánto te debo? ¿Qué te debo de pagar? De la misma manera, la fe es un regalo y la salvación también es un don de Dios. Y usted la recibe sin necesidad de hacer absolutamente nada. Que Dios les bendiga. Que tenga una excelente mañana.